Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi suculenta vida. Mi nombre es Madeline y le doy la bienvenida. Miren, si ustedes vieron el video que hice, un tour por mi suculenta, se darán cuenta que esta hermosa suculenta se me cayó, pero afortunadamente no se dañó. Miren, está intacta. Entonces esta es una portulaca afra. Miren qué linda. No está tan bonita porque luego que se me cayó, la dejé unos días sin darle mantenimiento porque estaba buscando un momento para grabar este videito y me descuidé un poco, pero ella está bien. Quería enseñarle realmente cómo hice, explicarle cómo hice este bonsai o cómo lo estoy haciendo más bien antes de trasplantarla. Va a comenzar a echar raíces nuevas porque, como le dije, me descuidé un poquito y se va a poner muy linda. Ya luego le hago la actualización de cómo sigue este lindo bonsai que está quedando. Entonces miren cómo lo hice. Miren cómo abajo un arbolito. Era algo así. Entonces lo que hice fue que ustedes pueden hacer, por ejemplo, cortar un tallito y de ese tallo para abrir dos. Entonces cuando tengan esos dos y tengan un tamaño prudente, entonces van a volver a partir aquí y aquí. Entonces de ese uno va a salir dos más y de ese tallito que uno, dos más. Entonces ya vieron, de un tallo salió dos. De estos dos entonces van a salir cuatro y así sucesivamente. Otra cosita que hay que tenerla en un tarrito cualquiera, reciclado o no reciclado, que sea más ancho que profundo. ¿Para qué? Para que pueda escoger, o sea, las raíces se van a extender hacia lo ancho. Si lo siembran entonces así, no va a coger gran profundidad o gran anchura más bien, porque no hay espacio para que las raíces se anchen y vayan engordando este tallo principal. Entonces miren, ya cuando crezca más, un poquito más, yo lo voy a cortar. Entonces de aquí va a salir dos. Si hay otro más por ahí, todavía están pequeños, miren, todavía no hay de cortar. Le echan canela cuando hagan el corte. Otra cosita que le puedo decir es, no le gusta la sequía. Por lo menos yo me he dado cuenta en mi planta. Porque aunque yo la regué, yo le eché agua así, que estaba con un poquito, que no estaba sembrada bien, sino que la dejé así. Como se me cayó, le eché un poco. Entonces no tiene ese verdor que suele tener. Por ejemplo, miren, este fue un tallito también. Un tallito que corté, como este, ¿verdad? Cogí un tallo así, un palito, como este. Un palito, este palito lo corté. Miren. Y miren cómo cogió. De ese que era larguito, hice dos. Y miren cómo ya están creciendo. Estaban más pequeñitos, miren aquí. Lo voy a cortar. Miren, como este está larguito y yo quiero que se ponga más lleno, entonces yo lo voy a cortar aquí.
de este van a salir 2 ahora. ¿Sabes que están más verdecitos? Los otros están más arrugaditos. Este lo voy a enseñar un videito corto trasplantándola. Ustedes qué bonita la voy a poner. Pero vamos a continuar aquí. Entonces, esto lo podemos guardar porque este va a echar raíces. Lo dejamos que se seque por lo menos 2 días con un poquito de canela y después lo sembramos un poquito, un sustrato ahí hasta aquí mismo, no importa. A ella le gustan estar amontonadas. Dejo que se seque y lo pongo ahí. Entonces, como le iba diciendo, miren, no sé si se puede apreciar con la cámara, miren, las hojitas están arrugadas. Miren, esta planta está arrugada. ¿Por qué? Porque le falta el sustrato bien húmedo, que le digo, que con el descuido, otra cosa, no sé si se nota, que sus hojitas están, no tienen ese verde así brilloso, sino cuando el limón se está poniendo amarillo. Entonces ya luego le hago una actualización. Entonces ahora vamos a sembrar. Yo la pongo, otro detallito, en el sol. Yo voy a coger este, que es ancho y poco profundo. ¿Para qué? Para que engorde este tronco. Esa raíz a los lados se va a abrir, así, se va a anchar, porque está buscando, hay mucho espacio. Si yo lo pongo aquí, no va a lograr ese efecto. Entonces vamos a trasplantar, vamos a llenar. Como le dije, yo lo pongo en el sol, todo el sol de la mañana y perfecto. Los riego bien abundantes. Me he dado cuenta cuando los riego más, al principio como no sabía tratarla, noté que no tenía ese brillo en sus hojas, pero ya luego me di cuenta que sí, que le gusta el agua. Mi clima es caliente. Esas son las sugerencias que le doy, un clima cálido. Sí, ya está lloviendo mucho, no hay por qué regarla porque el ambiente está húmedo. Entonces no necesita. Miren, este sustrato es 50% tierra negra y 50% sustrato humificado. O sea, que tiene ya su humus del lombriz, ya viene preparado así la fruta. Es aquí. No tengo piedrita, ya cuando tenga la voy a decorar, voy a comprar piedrita de esa volcánica, blanquita, así para decorar. Y vamos a ver luego el proceso. Lo voy a humedecer bien. Podemos echarle un poco de canela. A mí me gusta siempre echarle canela al sustrato porque eso ayuda a que no haya hormigas o cualquier otro insecto. Y también ayuda a que sus raíces crezcan más rápido o que salgan más rápido, como un acelerante. Vamos a dejarlo así. Entonces vamos a regarlo con suficiente agua. Entonces miren, vamos a echarle un poquito de canela, como les dije. Aquí hay mucha hormiga.
Ya luego le hago una actualización para que vean lo linda que se va a poner. Vamos a regarla. Poner esto aquí debajo para no hacer un mojadero. Entonces acuérdense, la pueden poner en el sol de la mañana, toda la mañana, la pueden regar una vez por semana, abundante agua. Y listo, va a comenzar a echar raíces ya. Espero que les haya gustado el videito del día de hoy. Si es así, me dejan tus comentarios. Yo, como le dije, no soy una experta, simplemente comparto mi suculenta vida, hablando de plantas y algunas cositas de más. Así que, gracias y nos vemos en un próximo video. Bye.